explico. Priistas, encabezados por Alejandro Moreno Cárdenas y otros, denunciaron públicamente y en voz alta a Adán Augusto López Hernández, quien fuera gobernador del estado de Tabasco, después secretario de Gobernación al arranque del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y finalmente, ahora funge como coordinador de la bancada del Senado morenista, precisamente en la Cámara Alta. Pues resulta que los priistas denunciaron a Adán Augusto ante la Fiscalía General de la República. Alejandro Moreno le está exigiendo a Adán Augusto dejar la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado porque a estas alturas carece de autoridad. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República y que enfrente las acusaciones que son gravísimas y que ello ha dañado la relación de México con distintas naciones del mundo. Eso no lo podemos permitir. Esto dijo Alejandro Moreno Cárdenas, quien también fue gobernador del estado de Campeche y sobre el cual vamos a hablar en un momento más. Pero para terminar de redondear, a los gritos del PRI se sumaron los del Partido Acción Nacional en voz de Ricardo Anaya. Él es el coordinador de la bancada senatorial justamente y él está exigiendo investigar no solamente a Adán Augusto López Hernández, sino investigar también a Andrés Manuel López Obrador por el caso de Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Tabasco y quien está identificado como líder del cártel criminal de La Barredora. Así lo dijo Ricardo Anaya. Según información periodística, y eso es lo que nosotros exigimos que se investigue a fondo, eran conocidos los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado desde antes de su nombramiento, conocidos tanto por el gobernador como por el entonces presidente de la República. Por eso exigimos que haya una investigación y que se deslinden responsabilidades. Bueno, esto es lo que levantan la voz, tanto priistas en voz de Alejandro Moreno, como panistas en voz de Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del Partido Blanquiazul. Ahora los de Morena pues no se quedaron callados, respaldan justamente a Adán Augusto. El tabasqueño sigue firme como coordinador parlamentario, es lo que dice Ignacio Mier. No, ahí tenemos un coordinador, es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores. ¿No hay posibilidades de un cambio en la coordinación? ¿No hay posibilidades? No, ni hay que hablarlo, eso es. Las voces de nosotros, las diputadas, los diputados, las y los senadores, es respaldar a nuestros coordinadores que nosotros elegimos. Es lo que dijo Ignacio Mier, es uno de los senadores, justamente, él es coordinador parlamentario allá en la Comisión Permanente del Congreso. Vamos contigo, Sara Pablo, tú tienes la información, porque pues sigue siendo tema, sigue siendo motivo de preguntas en busca de respuestas, muchas de las cuales pues tardan en llegar, desde luego. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por tercera semana, Morena evitó que el tema del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, prófugo de la justicia acusado de encabezar al grupo criminal La Barredora, fue abordado en el apartado de la agenda política de la sesión de la Comisión Permanente. En la oposición expresaron su inconformidad durante la discusión de diversos dictámenes. De hecho, fueron algunos nombramientos diplomáticos que se hicieron. Coordinadores parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano pues evitaron pedir la remoción del exgobernador de Tabasco, hoy presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, porque dijeron que es un asunto que compete a ese partido. Sin embargo, el dirigente del PRI, senador Alejandro Moreno Cárdenas, sí solicitó formalmente la destitución para que haga frente a las acusaciones en su contra. En tribuna, el panista Federico Doring señaló que Morena se la ha pasado evadiendo estos temas. Estamos en contra de la trapacería legislativa.
de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de la barredora para no darle la cara al pueblo de México. Los 3 nombramientos llegaron y se aprobaron en menos de 24 horas. Sobre los propuestos no tenemos objeción alguna, pero sí vamos a evidenciar la falta de convicción democrática de quienes se dicen inocentes, pero no vienen a darle la cara al pueblo de México. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dan la cara y por qué no se defienden en esta tribuna? Permítame, diputado Dorin, por favor. Le pido, diputado Dorin, respetuosamente que se apegue al tema. Presidenta, yo respetuosamente esperaría que nadie sacara el Fernández Noroña que Pues lleva parte, adentro Pepe, y no de nos lo que quieran se callar. dijo hoy en la sesión de la Comisión Permanente, el diputado del PT, Ricardo Mejía, dijo que ellos no rehúyen el debate, pero que haya orden, y es que en la reunión previa de la mesa directiva sostiene que esto que se trató hoy, este orden del día, pues fue aprobado por unanimidad, nadie dijo nada, sino hasta que ya se veían asuntos generales, y por ello pues no se debatió el compromiso de los partidos políticos representados en la Comisión Permanente. Es que ahora sí, durante la próxima semana, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles, pues este tema se ha llevado a la tribuna y entonces sí hablen. Estuvo presente en algunos momentos de esta sesión Adán Augusto López Hernández, y bueno, Ricardo Mejía del PT dijo que en realidad, bueno, pues ellos están dispuestos a debatir porque los gobiernos pasados fueron donde se crearon todos los cárteles. Cuando se trató el tema en la mesa directiva del orden del día, se votó por unanimidad. Y ahí se dijo lo que sí iba a haber y nadie objetó en su momento. Ya después, concluyo, Presidenta. Entonces nosotros estaríamos de acuerdo, pero hay que hacerlo de manera adecuada. Cuando se trató el tema en la mesa directiva del orden del día, se votó por unanimidad. Y ahí se dijo lo que sí iba a haber y nadie objetó en su momento. Ya después, en asuntos generales, lo quisieron meter, pero ya el tema se había votado. No, y esa es la realidad. Por lo demás, decir que los principales grupos criminales del país, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, Concluya, diputado, el cártel del Golfo, los Zetas en su tiempo, el cártel del Noreste, la Línea, el cártel de Juárez, diputado, surgieron en el periodo del PRIAN. al tema, por favor. Y bueno, Pepe, decirte que en el PRI Alejandro Moreno Cárdenas pues insistió en que Adán Augusto López Hernández debe dejar la coordinación de Morena, dejar la senaduría para enfrentar todas estas acusaciones en su contra. De hecho, ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por su relación con estos hechos de Hernán Bermúdez. El reporte que tengo. Sí, pero no pasa nada, ¿no? Ni la ciruela pasa, vamos. Como decía Gonzalo N. Santos allá cuando era el cacique total de San Luis Potosí, dice Morena a voz en cuello, y lo dice en voz de la presidenta de la República, lo dice también en voz de la presidenta nacional de Morena. En Morena no protegemos a nadie. Pues no, es lo que dice el discurso, pero dista mucho de la realidad. Gracias, Sara. ¿Qué pasa cuando un senador, diputado, en fin, en uso de la tribuna, excede el tiempo que le ha sido concedido por la mesa directiva y no se calla y sigue, habla y habla? ¿Hay algún tipo de sanción? No hay sanción, Pepe, solamente en este caso el llamado de la presidencia de la mesa directiva. Hoy le correspondió a la senadora de Morena, Imelda Castro, presidir la comisión permanente, dado que Gerardo Fernández Noroña está de viaje. Y bueno, pues se le hace el llamado para que concluya su participación. Esto pasó hoy en varias ocasiones. Sobre todo les pedía a los legisladores de oposición que se apegaran al tema, que era básicamente el nombramiento y la aprobación de estos cargos diplomáticos. Sin embargo, bueno, pues ellos siguen y continúan hablando. En algunas ocasiones se ha llegado al punto de que les apagan el micrófono. No fue hoy el caso. Bueno, te agradecemos mucho, Sara Pablo, toda la información. Que estés muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Y bueno, le decía que le teníamos el pendiente de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI.
Bueno, resulta que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el Estado de Campeche presentó una segunda declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados para retirar el fuero constitucional al coordinador nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Lo están acusando del presunto desvío de 83,508,000 pesos. El 23 de julio, apenas hace unos días, la Fiscalía de Campeche informó que esta denuncia en contra de Alito fue presentada por los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones, y esto fue documentado con 4 carpetas de investigación, por lo que la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó el expediente a la sección instructora, en donde se deberá llevar a cabo la discusión sobre el eventual desafuero del senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien tenía pactado una entrevista con usted y con nosotros en este espacio, pero a la mera hora nos mandó a sus acólitos a decirnos que lo sentía muchísimo, pero que no tenía tiempo. El tiempo no es con los que estamos aquí al aire, el tiempo es con usted, que nos escucha. A quien le falta el respeto, pues es a usted y no a nosotros. Si tiene otras cosas más interesantes que atender a sus electores, pues bueno, allá él, ¿no? Él tendrá cosas más importantes que usted y que nosotros, desde luego. Total, en el expediente enviado al Congreso de la Unión, los casos investigados se relacionaron con la construcción de la Plaza Colosio, que costó 18.2 millones, la simulación de servicios en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche por 27 millones de pesos, contratos de publicidad a la televisora local por 14 millones, la contratación de una empresa de buceo reconvertida en consultoría fiscal para la Administración Portuaria Integral de Campeche por 23.8 millones de pesos. Que responda, es lo que está exigiendo la Fiscalía de Campeche, asusada, ya sabe por quién, por la sucesora de Alejandro Moreno Cárdenas, quien ya había presentado una denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas, una denuncia en el año de 2022. Sin embargo, esta denuncia de solicitud de desafuero constitucional no procedió. Ahora van con la segunda denuncia. Entre tanto, el presidente Moreno Cárdenas, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como tonterías, como mentiras, como inventos, como cuentos chinos esta solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Campeche por este presunto desvío por poco más de 83 millones de pesos. Dijo que se trata de un asunto concluido y ha ganado todo en los tribunales, es lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas, y a su vez presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra morenistas por vínculos con el narcotráfico. ¿Qué fue lo que presentó Moreno Cárdenas en contrapropuesta? Esto es en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés López Beltrán, también en contra de los exgobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, de Sonora, Alfonso Durazo, de Sinaloa, Rubén Rocha, el de Baja California, la de Baja California, Marina del Pilar, y de Campeche, Laida Sansores. También va en contra de Mario Delgado, el secretario de Educación, el extitular de la CFE, Manuel Bartlett, el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, excuñado de Adán Augusto López Hernández, y también en contra del propio presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández. Todo esto por el caso de la barredora, el de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Amenaza con acudir a instancias internacionales. ¿Qué dice todo esto? El gato oculto que maulla por los tejados, por supuesto, lamentando la desfachatez, si me permite llamarlo de alguna manera, la desfachatez, no de todos, pero sí de algunos políticos. Resulta que los políticos, para actuar sin razón, siempre tienen razones. Miau.